Bueno, este es un nuevo video el cual vamos a explicar cómo es el funcionamiento y cómo se prepara un sensor ultrasonido dentro de nuestro proyecto. Recuerden que los sensores ultrasonidos eh, trabajan a una distancia. Por ejemplo, este HCSR04 trabaja más o menos a una distancia máxima de 300 centímetros, o sea, alrededor de 3 metros. Y existen otros tipos de sensores que podemos utilizar. Para cada sensor vamos a necesitar unas entradas digitales para poder hacer el ping, que es el que hace el sensor ultrasonido. Recordemos que el ultrasonido envía una onda a una frecuencia y rebota en un objeto, la onda se devuelve y el receptor, inclusive aquí tenemos la T de transmitter y tenemos la R del receiver, que es el receptor, entonces transmite y recibe para poder hallar la distancia del sensor. Entonces, en nuestro programa del robot, primero que todo vamos a ir a Begin, como siempre, creamos nuestro sensor. Vamos a poner los sensores en la parte derecha y vamos a mirar qué ocurre y dónde están. Entonces, es bastante sencillo. Vamos a la librería de robótica y vamos a la parte de ultrasonic. ¿Okay? También se puede buscar por sensores, ultrasonido, etc. Entonces en ultrasonic miren que está el sonar. Esto es un sonar. Lo más interesante es que estos programas ya traen controladores para manejar o para controlar el SR04, el cual es el más comercial, el más común de todos. Además es supremamente barato. Entonces vamos a crear nuestro sensor. Miren que aquí aparece SRF04 y aparecen otros sensores también. Vamos a mirarlos: el MB1010, MB1010 Analog y el SRF08, que también es otro sensor que podemos utilizar. Entonces acá vamos a decirle Open, vamos a llamarlo, vamos a crearle un canal en el digital, ¿ok? Y acá vamos a mirar qué canal vamos a utilizar. Acuérdense que en la RoboRio tenemos varios canales digitales, del 0 al 13 más o menos. Entonces en este caso tenemos el canal digital 0. Podemos utilizar el canal digital. Como vemos acá, en nuestro sensor tiene 4 pines. El voltaje, que va a ir conectado a 5 voltios, un trigger y un echo, ¿ok? Y obviamente la tierra. Necesitamos 2 canales o el canal digital para manejar el trigger y el echo. Entonces acá, como podemos ver, tenemos el canal del ping o el trigger y acá vemos el del echo. Entonces vamos a decir que el echo va a ser el 1. Entonces acá tenemos los dos, que es el trigger y el echo, para que los podamos conectar a nuestro a nuestro RoboRio. De la misma manera vamos a crear el reference. De esta manera podemos comunicarnos y crear un nombre del sonar. Vamos a ponerle sonar o vamos a ponerle pongámosle sonar 1, para que si utilizamos más de un sonar, ya sea hacia el frente, hacia los costados, podamos referenciarlos de esta manera. ¿Ok? Ya la validación de esto es cuando ya sepamos cómo es el diseño. Por eso es tan importante que nuestro grupo de mecánica pueda empezar a establecer un diseño para mirar dónde van los dispositivos y nosotros poderlos programar. Entonces ya creamos el sonar. Después de crear el sonar vamos a ubicarlo por acá para que se pueda ver. ¿Okay? También podemos agregar labels. Podemos agregar unas etiquetas, decorations. ¿Okay? Que podemos ir mirando en nuestras tabletas, pues en nuestra tableta de programas, para mirar los labels. Si no, podemos
copiar y pegar y establecer un label acá diciendo a qué hace referencia nuestro sonar. Sonar para detectar objetos a cierta distancia. ¿Ok? Entonces acá podemos darle una descripción a nuestro objeto. De la misma, muy fácil, solo copiar y pegar. Bueno, le damos Control Shift S para guardar nuestro dispositivo. Y ahora sí, vamos para Close. Recuerden, siempre abrimos y luego cerramos nuestros dispositivos. ¿Ok? De la misma manera, necesitamos el sonar. En este caso miren que veo una opción de sensores y dentro de los sensores debe estar el ultrasonido y vemos el sonar. En este caso utilizamos este. ¿Okay? Y podemos darle pin, inclusive podemos darle pin a nuestro ultrasonic, que es el que vamos a utilizar. Lo ponemos por acá para poderlo ver y poder arrastrar. Entonces tenemos el reference, ¿ok? Y el cerrar. Recuerden que se debe llamar exactamente igual. Lo llamamos sonar 1 para poder que funcione. Entonces ya lo cerramos. Guardamos nuestra aplicación. Y ahora sí nos vamos para Periodic Tasks. Para mirar nuestro sonar. Y vamos a mirar dónde lo podemos ubicar. Ahora en Periodic Tasks vamos a abrir nuestro loop y en este caso, en vez de utilizar uno de estos dos ciclos while, vamos a crear uno nuevo con un tiempo también paralelo nuevo, no importa, y vamos a crear un while loop solamente para nuestros valores, para nuestro sonar. ¿Ok? Vamos a crear un while loop aquí. Y en este while loop también tenemos que hacer un shift register si queremos que todos los dispositivos vayan a este bundle. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a crear una conexión con un túnel. Y este túnel, miren la diferencia que tiene el túnel. Este túnel debe tener incorporado un shift register. ¿Qué es un shift register? Es un registro que lleva el conteo del número de ciclos que se hacen. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a darle clic derecho y decirle que lo vamos a cambiar por un shift register. Le hacemos clic aquí y ya queda un registro. Bueno, ¿qué más necesitamos hacer? Necesitamos agregar nuestro sonar o nuestro sensor a este bundle. Vamos a abrir un espacio más, es normal que se deshabiliten todos los otros y vamos a ir por nuestros sensores. Vamos a coger nuestros sensores de acá, el ultrasonido, vamos a llamarlo, recuerden que necesitamos el nombre, muy importante, sonar 1, ok. Y luego vamos a incorporarlo dentro del bundle. ¿Ok? Ahí vuelven y se activan y ya podemos utilizarlo en nuestro while loop. Otra cosa que vamos a hacer es que vamos a copiar el tiempo en el que se va a realizar y que va a mirar el sonar. ¿Okay? Cada cuánto necesito que vaya y actualice el sonar. Esto lo debe hacer muy a menudo. Entonces vamos a empezar o vamos a realizarlo cada 10 milisegundos, que esté chequeando y que esté cambiando el loop para que vaya mirando la actualización del sonar. ¿Ok? Eso debe estar haciéndolo cada 10 milisegundos, ir y mirar en qué está el sonar y qué distancia tiene. ¿Ok? Entre menos tiempo le pongamos, pues va a actualizar la distancia del sonar.
Igualmente vamos a llamar el unbundle aquí, unbundle by name, para poder mirar cuál es el dispositivo que estamos utilizando. En nuestro caso ya va a ser sonar, ¿ok? Y aquí tenemos todos los dispositivos del sonar. Bueno, entonces acá vamos a obtener la distancia que nos está indicando el sonar. Para esto vamos a un bloque que se llama getRange. El bloque getRange nos va a dar varias opciones para la distancia del sonar. Entonces primero vamos a identificarlo, siempre lo identificamos. Vemos que hay unas entradas que dice el tiempo del ping, o sea, el tiempo que le envía esa señal que va a golpear contra los objetos. Le decimos que cree una constante y vamos a utilizar los 10 microsegundos que envíe el ping cada 10 microsegundos. Y vamos a mirar el rango en el que queremos, o la unidad de medida, si la queremos en pulgadas o la queremos en milímetros. Después de esto tenemos una distancia, que es la distancia que nosotros vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, para poder visualizar esto hay dos formas. Una forma es creando, puede crear acá, en distancia, puede crear un indicador. Entonces uno puede crear una constante, un control o un indicador. El indicador se va a ver en el VI. Ya les voy a mostrar. Entonces, por decir algo, yo creo un indicador que me muestre la distancia. Si yo voy al VI, miren que apareció un valor de distancia y en el VI yo puedo manipularlo, puedo cambiarle, inclusive puedo reemplazarlo por uno distinto para que me muestre la distancia. ¿Ok? Entonces puede mostrar la distancia como en forma de barras, etcétera. Hay muchas maneras de visualizar la distancia. Eso ya es personal de cada programador y mirar a ver cuál queda más fácil. Entonces yo puedo crear un indicador que me va a permitir ver la distancia de mi sonar. ¿Ok? Bueno, también lo que vamos a hacer es que hay una manera de que este valor de distancia lo podamos ver en el driver station. El driver station, recuerden que tiene unas variables. Vamos a abrir el driver station para que puedan mirar las variables que se utilizan en el dashboard. Entonces miren que cuando sale el dashboard, aquí en la parte de variables podemos manipular algunas que tenemos para nuestro proyecto, ¿okay? Y nos van a salir acá en el caso de que lo utilicemos. ¿Ok? Este es el Smart Dashboard y aquí vamos a ver las variables que creemos cuando las vamos a necesitar. Inclusive aquí van a ver otros que vamos a empezar a mirar después, unos botones y unas variables que vamos a poder observar. Entonces, si yo quiero ver esa variable en el dashboard, cuando el piloto está ahí en el juego, podemos llevar este valor de distancia para que él lo mire en la consola. ¿Cómo se hace? Vamos a ir a Robotics Library, luego vamos a ir a uno que se llama Dashboard, y en el Dashboard vamos a ver uno que dice NT Write Value, ¿ok? Entonces vamos a escribir un valor, este valor de distancia sobre el dashboard. Él me dice cuál debe ser, o sea, qué voy a escribir, si voy a escribir una variable booleana, un número, un string de caracteres o ciertos caracteres o una matriz booleana, etcétera. Lo que yo voy a escribir es un número. Y miren que aquí aparece DBL, ese es el tipo de dato que voy a ingresar. En este caso es un double. ¿Okay? Yo lo que voy a hacer es que voy a coger la información. Es la misma información. Me va a mostrar, pero yo quiero la distancia que me la muestre en el dashboard. Entonces acá, vamos a ver, este es el nombre y este es el numeric. ¿Okay?
aquí voy a entrar el valor y acá voy a crearle un nombre a esta variable. Le voy a poner distancia para mirar en qué distancia está. Puede ser distancia 1, que es el del sonar 1. Y así de sencillo yo puedo mirarlo en el dashboard para cuando necesite observar alguna de las cosas. Entonces es bastante sencillo. Ya después de tener un valor de distancia pertinente, yo puedo empezar a generar unas condiciones. Algunas condiciones que me van a permitir realizar decisiones sobre el robot. Por ejemplo, cuando los dos sensores estén a la misma distancia o estén en un rango entre distancias, es porque el robot está propiamente alineado, por decir algo. Y en esa ocasión, cuando esas dos se encuentren, va a permitir hacer un tiro, o va a permitir hacer una cesta, o va a permitir pasar un obstáculo. Entonces estos sensores y obviamente la relación entre más de un sensor puede permitir que sea un robot lo suficientemente eficiente. Para esto utilizamos un sensor. Solamente estamos mirando la distancia, estamos captando la información. ¿Qué hacer con esta información? Viene después. O sea, si el robot está en tal distancia, entonces debe hacer tal cosa. Entonces por ahora miramos cómo establecer un sensor ultrasonido, cómo mirar la distancia, cómo mirarla a través de un indicador en el VI y cómo mirarla a través del dashboard. Es bastante sencillo. Bueno, finalmente recordemos que para poder utilizar esta distancia de manera eficiente, queremos utilizar una variable global para poder hacer uso de esta distancia. Entonces podemos crear una variable global. Entonces vamos a guardar acá, vamos a recordar cómo se crea una variable global. Vamos a Robot Global Data y esta variable global se va a llamar acá distancia. Entonces acá vamos a crear una variable que puede ser numérica, un indicador numérico, un indicador numérico, ¿okay? Que la vamos a llamar distancia 1, ¿okay? Para poder visualizar cuál es la distancia 1. Esta variable global, recuerden que es parte de las variables globales, ¿okay? Entonces guardamos y cuando volvamos a Periodic Tasks, queramos mirar esta variable de distancia, la podemos, vamos a copiar una de distancia aquí y vamos a observar que acá me aparece ya distancia 1, que es la variable global, y la puedo cambiar a write para que sea escribir sobre la distancia global, y puedo ya utilizar este valor de distancia a través de cualquier programa en todo el proyecto. Ya este valor de distancia ya es global, entonces ya lo puedo utilizar en diferentes partes del proyecto y hacer con ella diferentes cosas, ¿okay? Lo puedo utilizar en otros periodic tasks que tengan otro rango de tiempo. Entonces espero que con esto ya puedan pensar en hacer muchas cosas más. Vamos a tener unas actividades para que ustedes puedan utilizar toda esta información que aprendieron.